Busque por favor en su Biblia, Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer un solo versículo. Vamos a leer más versículos. Hasta el 1 y 2 vamos a leer para introducirnos. Primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 1 y 2. Esos dos versículos vamos a estar tocando para introducirnos nada más a la palabra del Señor. El tema que este día estamos tocando es los regalos de papá. Los regalos de papá. Leemos la palabra del Señor. Nos ponemos de pie los hermanos. Primera carta de Juan. Búsquelos sin miedo. Tenemos toda la noche. Si de aquí no nos podemos ir, está lloviendo. Así como nos costó, hay que aprovechar el tiempo. Bueno, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oramos al Señor. Dios Todopoderoso, tu palabra siempre nos alimenta. Y Señor, esta palabra especial de ese día la tomamos a pecho siempre, porque eres tú hablándonos, Señor, usando nuestras bocas, usando nuestros labios. Y te pido, Dios, de todo corazón, que seas tú el que tome control de todo y que podamos aprender de tu palabra y podamos aprender de esos regalos maravillosos de papá. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Puede tomar su lugar allá en casita, pueden acomodarse, buscar una tacita de café y disfrutar este momento especial. Los regalos de papá. Bueno, saludamos a los padres. Este es el día especial. En el calendario aparece que este día lo celebramos el Día del Padre. Y felicitamos a todos los padres que están conectados, que van a ver esta transmisión. Que Dios les bendiga en gran manera. Ustedes son unos instrumentos usados por el Señor para algo específico. ¿El qué? Ser padre. ¿Por qué? Porque para ser padre necesita ser padre. Una madre le es bastante difícil cumplir, aunque lo puede intentar, pero el rol de padre es que es especial. Igual un padre puede tratar de asemejarse a una madre, pero hay ciertas cosas que son específicas de padre, de madre en su esplendor, o de hijo también. Hay cosas que son específicas que no se pueden llenar. Y qué bendición la que pueden tener los padres, eso que Dios ha puesto en sus vidas, esas características con las cuales nos hacen especiales a nosotros. Bueno, después de este saludo para ustedes, vamos a continuar. Y pensando en esta fecha, bueno, saludo a mi papá y al pastor Walter, que están aquí, que son padres, hermano Raúl también. Dios les bendiga en gran manera. Pensando en esto, pensando como muchos quizás lo han hecho en determinado momento, en fechas especiales, ¿qué regalarle a papá? ¿Qué darle a mi padre para que se sienta contento? ¿Lo llevo a comer? ¿O cocinamos algo rico en casa? ¿Le doy un regalo especial? Quizá, ¿será que un celular le hará feliz? O le compro un par de zapatos. Cualquier persona está pensando en qué darle a papá o cómo hacer sentir bien en este día que es especial. Y pensando en eso, a mí me fue llevando la mente a pensar en no lo que yo le doy a él, porque lo que yo le puedo dar a él no se puede pagar con lo que él me ha dado a mí. Yo le puedo invitar a comer, pero cuántas veces él de pequeño y hasta la fecha me ayuda y me da alimento, me da casa, una vivienda, me ayuda en cualquier necesidad que tengo.
¿Y cuánto puedo hacer yo como para pagarle todos esos favores? Entonces el estar pensando en esto me llevó a llegar a la conclusión de que no se le puede pagar a un padre de familia lo que él hace por nosotros. Y pensando esto todavía, el pensamiento me llevó más allá a una relación magnífica y de la mejor relación que podemos aprender. Es una relación entre Dios y su Hijo Jesús, el Padre y el Hijo. Y pensando en lo que el Padre ha dado o le puede dar a su Hijo, de allí nació este mensaje, de las bendiciones que el Padre nos da. Nosotros somos hijos de Dios también. Jesús es hijo de Dios, es el primogénito hijo de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios también. Nosotros por medio de Jesús venimos a ser hechos hijos de Dios. Y por ende también recibimos bendiciones. Pero vamos a ir analizando las bendiciones que nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Yahvé como le pueden llamar, Yahweh como le pueden pronunciar de otra forma, es el mejor ejemplo que podemos tener de un padre que da a su hijo, un padre que genera una relación magnífica con su hijo. Y de eso vamos a estar aprendiendo, y usted se dará cuenta de esas bendiciones. Los regalos, esos son los regalos, no los que le damos nosotros, porque es imposible pagarle lo que Él hace. Son los regalos de que Él nos ha dado a nosotros y que quedan plasmados en nuestra vida y nos ayudan a seguir adelante, y que los tenemos que valorar usted y yo como hijos, como hijos. El primer regalo, identidad. Cuando hablamos de identidad nos referimos a quiénes somos usted y yo, nuestros rasgos, nuestra apariencia. Si cuando ven caminando a alguien y dice, es que igualito a tu papá. Cuando lo ven comiendo, comes igual que tu papá. Hablas, tu tono, tu timbre es igual al de tu papá. Es que son la viva foto de tu papá, le pueden decir a un hijo. Y eso es identidad, esos rasgos que le transfiere el padre al hijo. Características que hacen única a la familia, al ser en sí. Por ejemplo, usted tiene un nombre y tiene un apellido. El apellido a usted lo caracteriza de todos los demás. Y ese apellido se lo ha dado ¿quién? Su padre y su madre. El primer apellido se lo da su padre. Y esa es una tremenda bendición. Eso es identidad. Usted dice, yo soy hijo de, y menciona el nombre de su papá. Eso es identidad, yo pertenezco a. Cuando hablamos de identidad es de lo que nos distingue a los demás, lo que nos hace pertenecer también a ciertos grupos, creencias, culturas, etcétera. Es a todo lo que nos ha dado terrenalmente nuestro Padre. Antes no se usaban los apellidos, se usaban las regiones de donde pertenecía la persona, pero tenía que ver mucho por la familia, cómo llegaron a surgir los apellidos. Y el Señor, así como un Padre terrenal nos ha provisto de identidad, nuestro Padre nos dieron un apellido, el Señor también nos da un nombre nuevo cuando le recibimos, un apellido nuevo. Y a mí me llama muchísimo la atención esa relación que yo le mencionaba entre Dios y su Hijo. Ese reconocimiento que el Señor hace, que Dios desde el cielo, recuerde que Jesús es encarnado en María para nacer. Y cuando, yo nunca he encontrado en la Biblia un versículo en el que Jesús se refiere a José mi padre, pero sí se refiere a papá como nuestro Dios, porque él no fue engendrado de carne. No fue José que lo engendró, José fue un padrastro, como lo podemos conocer nosotros. Pero el papá, el propio papá de Jesús, Jehová, lo reconoce públicamente como su hijo, y ese es un hecho maravilloso que hace papá, porque es bien importante en nuestra vida ser reconocidos,
Y esa es la identidad, ser reconocidos. Tenemos la partida de nacimiento donde papá y mamá nos fueron a asentar y allí aparece el nombre de quién es nuestro Padre. Y es bonito el ser identificado por quién es nuestro Padre. Imagínese qué triste es no tener a alguien, un respaldo de quién es el que responde por nosotros. Yo sé que si cualquier problema que pueda tener, enfermedad, aflicción, angustia, o quizá un accidente, o me enferme, caiga por ahí, patas arriba, si se da cuenta mi papá, él va a ir a correr por mí, va a ir a atenderme. Si en determinado momento alguien aparece en el hospital por A o B razón, que tuvo un percance, llaman a quienes, a los más cercanos. Eso es identidad, que pertenecemos a alguien. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 3. Jehová nuestro Dios reconoce a Jesús como su Hijo públicamente. Y eso da un respaldo maravilloso en el ministerio de Jesús para hacer todo lo que Él hizo en la tierra, para dirigir su ministerio. Porque si no hubiera habido esa identidad del Padre al Hijo, ¿cómo Jesús se hubiera puesto delante de los demás? Mire, yo soy el Hijo de Dios. Ajá, demostrámelo. No, pues yo te lo estoy diciendo. No, demostrámelo. Jesús lo demostró por muchas maneras, haciendo milagros. Él lo dice, haciendo la obra del Padre. Pero esto es bien importante lo que pasa en la vida de Jesús. Capítulo 3, versículo 17. Versículo 16 y 17 para que lo comprendamos bien. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Desde allí comienza a ver la identidad, a ser respaldado el Señor Jesucristo. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: ¿quién? Jesús, que está siendo bautizado y está saliendo de las aguas. Dice la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es un respaldo maravilloso. Ese es un respaldo de papá que me da identidad de decir, este ministerio que el Señor me está dando, hablando de Jesús, yo lo encamino con el respaldo de mi Padre que está en los cielos. Y yo he venido como la promesa que les había dado mi Padre. Y para que lo sepan, esa voz que escucharon es la de mi Padre. Ese respaldo, esa identidad. Jesús recibe esa identidad de parte de su Padre. Es como diciendo, te estoy dando mi apellido. Miren, ahí está Jesús, mi Hijo, el Hijo de Dios. Esa es identidad para que Jesús caminara en la vida confiadamente de que había de dónde respaldarse. Usted y yo, hermanos, tenemos en quién respaldarnos. Tenemos un Padre, pero si usted no conoció a su Padre, si usted no tuvo una relación con un Padre terrenal, o su Padre ya por A o B motivo, Dios lo llevó al cielo, y usted no tiene a quién buscarle para pedirle un consejo o algo, sepa que también tiene un Padre allá en el cielo, el mejor Padre de todos, el cual lo va a respaldar en lo que usted haga. Mateo 17:5 también nos habla de ese respaldo. Mateo 17:5. Versículo 4, 17:4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque Jesús estaba con Moisés y Elías que se habían aparecido. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ese respaldo divino. Ese es el respaldo que un padre nos da, hermanos. Porque es triste salir a hacer lo que nosotros queramos, pero no tener un respaldo. Es triste. Es triste buscar un trabajo, quizás un joven buscando, mire, es que
siendo niños, siendo jóvenes, necesitamos un respaldo de alguien una persona responsable. Para matricularse en la escuela, no puede llegar, mire, matricúleme. No, ¿quién es su responsable? Y esa es la labor maravillosa de un padre, el darle a la persona identidad, el darle respaldo a la persona, a su hijo en este caso. Pero qué triste es tratar de buscar respaldo y no tenerlo. Pero para ello tenemos un Padre, usted y yo, y por eso debemos de estar agradecidos. Y esto es un regalo maravilloso que nuestros padres nos dan y que no podemos pagarlo. No podemos pagarlo, porque de cuántas nos ha sacado nuestro Padre adelante, de cuántos líos, de cuántos problemas, cuántos padres, quizás las madres se ven más, pero cuántos padres también están tristes porque sus hijos fueron capturados quizás en este tiempo tan difícil que vivimos. Se los llevaron y los están en la cárcel. ¿Y cuántos padres están ahí? Y también son responsables de estos actos y tienen que dar la cara por sus hijos. Es bien triste, es bien triste. Juan 1:14, el respaldo divino. Dios nos ha dado una identidad. Él es nuestro Padre. Él es el Padre de Jesús, y por eso Jesús hizo todas esas obras maravillosas y no se detuvo, porque el Padre estaba con él. Y cuando hablo del Padre estaba con él, se me viene a la mente ese suceso. A mí me da tristeza, pero es maravilloso. ¿Por qué sucede? Le explico. Cuando Jesús está siendo llevado a la cruz a morir, en la cruz crucificado, cuando Jesús está siendo llevado, él le hace una pregunta, Padre. ¿Por qué él pregunta, Padre? Jesús buscando a Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No sentía la presencia del Padre, sentía el respaldo del Padre Jesús. A mí me conmueve esa parte. Y la explicación que yo encuentro es por qué no estaba la presencia del Padre en ese momento es tan firme, porque Jesús estaba siendo llevado con todos los pecados de la humanidad y era necesario que el Padre se alejara por el pecado un momento, pero sabía el Padre que al tercer día lo iba a levantar. Pero Jesús en ese momento clama y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque necesitamos a un Padre en nuestra vida para tener una identidad. Lo necesitamos. Es un ente valioso en nuestra vida. Y bienaventurados los que hemos tenido un Padre que nos han ido dirigiendo. Vuelvo e insisto, el que no ha tenido un Padre físico lo ha tenido espiritual. Y qué mejor que ello, como Jesús lo tuvo espiritual. Juan 1:14. El Evangelio Juan 1:14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. No, permítame, yo estoy en Lucas, con razón, ya no miro. Juan 1:14, ahora sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí dice que vimos su gloria como el unigénito, el primero, el unigénito, el único Hijo de Dios. Ahora, nosotros también, porque allí, como que, ¿y dónde quedamos nosotros? Si Él es el unigénito y dice que es el único, ¿dónde quedamos nosotros? Después de la muerte de Jesús, las cosas son diferentes. Y aquí estamos cerca. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, tal como Jesús lo es. O sea que con Jesús somos hermanos. Él es el primogénito sobre muchos hermanos que somos usted y yo. Y de eso debemos de estar agradecidos, porque es un maravilloso regalo del Padre que seamos hijos de Dios. Los demonios conocían que Jesús era el Hijo de Dios porque Dios le había dado identidad. En Marcos 5:7 también podemos ver esto.
Marcos 5:7 dice de la siguiente manera: Jesús llega a Gadara y aparece el endemoniado gadareno. Y en este versículo 7 dice: y clamando a gran voz, ¿quién? El demonio, la legión que estaba ahí, decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire qué bendición de tener una identidad que hasta los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. De igual manera, los demonios sabrán que usted y yo somos hijos de Dios y qué poder hay en nosotros por medio del Espíritu Santo. De igual manera, la gente sabe que nosotros tenemos un Padre el cual responde por nosotros. Y como cristianos, por eso no nos avergonzamos del Evangelio, porque tenemos un Padre que responde por nosotros en cualquier adversidad, problema en que podamos estar pasando. Cualquier enfermedad, sabemos a quién correr. Vamos a hablar de nosotros ahora. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Esto es para que veamos que también nosotros somos hijos, como lo veíamos en Juan 1:12. Primera de Pedro 2:10. Dice este texto: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos pueblo de Dios, ahora somos hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:7 también nos habla a nosotros. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5:17. Por eso no me pegan, ya no miro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí nos damos cuenta de que ahora usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, tal como Jesús lo perteneció. Y debemos de tenerlo claro que ahora usted y yo pertenecemos. ¿Por qué? Por medio de Jesús, que fue el pionero de ese maravilloso regalo, de que ahora usted y yo nos podemos llamar iglesia, de que ahora usted y yo nos podemos llamar de la familia de Dios por medio de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es maravilloso, hermanos, tener una identidad que la da el Padre con su voz por su Hijo, responde por su Hijo, que usted y yo tenemos a quien correr. Eso significa identidad. Yo corro a los brazos de papá cuando me siento triste, cuando me siento solo, cuando tengo una necesidad, cuando necesito un consejo. Y hablando de consejos, vamos a este punto importante. Otro regalo que nos da nuestro Padre es enseñanza. El segundo es enseñanza. Este punto es bien importante porque aunque a muchos no nos guste, la enseñanza al fin y al cabo es necesario para nuestra vida. ¿Cómo un empleado va a ir a trabajar si no sabe? No, allí va a aprender. ¿Y qué es aprender? Alguien le va a enseñar. Pero qué bonito es ir ya enseñado afuera. Y esto es bien importante, hermano. Esto es bien importante. El beneficio, el regalo se llama enseñanza, pero con la enseñanza va algo que se llama obediencia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Obediencia. El Padre nos enseña, nosotros obedecemos. Cuando vamos a la calle, porque un día vamos a tener que salir a la calle, y le cuento esto, a mí me costó salir cuando fui a la universidad, y le cuento, esto es chistoso para mí, y tal vez le puede ser para usted. Yo nunca había andado en bus, trayectos largos, hermano, y me toca subirme al bus, tuve que liberarme, mi papá siempre me anduvo cuidando, y mi mamá
Y cuando llego allá a la universidad y el primer día que venía, llego a la terminal, yo bien campeón, creyéndome que todo lo sabía. Y cuando veo los buses, como ya están los buses parqueados, y veo que dice Frontera, La Echadura y Sonsonate, me subo, me voy subiendo. Y me dicen, no, no se suba ese, que ese es el que acaba de llegar. Ahí se paran los que van llegando. Los que van para allá están al otro lado. Y yo allí todo achicado, ¿no? Pero qué bonito es ir enseñado, hermano. Ir enseñado, salir. ¿Y usted de qué sabe trabajar? Pues yo sé cortar zacate, mi papá me enseñó. A ver, córteme este puño que está aquí. ¡Cha! Con la cuma. Excelente. ¿Sí son ampollas? No, tengo manos de hierro porque mi papá me ha pulido. Qué bonito es llegar uno afuera. Yo sé sembrar maíz. Mire, yo sé sembrar maíz porque mi papá me enseñó. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿será que me enseñó para que aprendiera a sembrar maíz? ¿O será que me enseñó porque fue para mí muy fatigoso y muy difícil para que yo me preocupara en estudiar? No sé. Algún día le voy a preguntar cuál fue el plan de él para enseñarme. ¿Querés trabajar en el campo, mijo? Así se sufre. Me enseñó a chapear, me enseñó cosas así. Pues si no quieres, estudia y búscate algo mejor. No sé cuál fue el plan, pero sí me enseñó. Pero bonito es salir a la calle e ir enseñado, porque vamos a librarnos de muchas cosas, muchos problemas, mucha aflicción. Por eso es importante. Pero la enseñanza sin obediencia no tiene razón. Está desbalanceado. Si usted tiene mucha enseñanza, pero tiene poca obediencia, la balanza está muy mal. Tiene que haber un equilibrio. Si usted tiene mucha obediencia, pero no le enseñan, está desequilibrado. Pero tenemos la bendición de que papá nos enseña y que usted y yo somos bien obedientes. Entonces la balanza está equilibrada. Está equilibrada y por eso podemos salir adelante en la vida. La obediencia va de la mano con la enseñanza. La necesitamos para ser librados de muchos problemas. Por eso podemos conocer lo que es agradable, lo correcto y lo bueno, porque nos han enseñado. Aquí en la iglesia hemos tenido padres que han traído a sus hijos y le están enseñando, los están encaminando en el mejor camino. Padres que se están preocupando porque sus hijos estudien, se rebusquen, vayan a la universidad, estudien quizás en los mejores colegios. Se están preocupando para que lleven una enseñanza, porque es importante. El padre es el que da la enseñanza, el hijo es el que da la obediencia. El padre tiene ya la experiencia y enseña porque quiere lo mejor para su hijo. Hijo, cuando camines, camina por estas veredas, no por estas porque aquí hay peligro. Y el hijo debe de obedecer porque el padre ya tiene experiencia. Si lo balanceamos, vamos a salir adelante bien en nuestra vida. Un hijo obediente se está preparando para el futuro. Imagínese este punto. Un hijo desobediente a la enseñanza y a todo, que nunca le hizo caso al padre, que nunca escuchó al padre, le valió, en pocas palabras. Llega al trabajo y allí a ley le van a dar órdenes. Y cuando le están dando orden, y como él nunca fue obediente, nunca va a acatar órdenes, entonces ¿qué va a hacer el jefe? Mire, usted no hace lo que yo le digo que haga en el trabajo, así es que agarre sus matates y vaya a buscar trabajo a otro lugar. Aquí no ponga los pies ya. Un hijo desobediente con papá o con mamá, cuando sale va a tener problemas porque nunca ha podido ser obediente, dócil. Va a tener problemas cuando salga a querer buscar un trabajo o a querer hacer alguna actividad, porque siempre va a haber alguien que dé una orden. Y alguien que no está aprendido a eso, a recibir órdenes, no va a hallar qué hacer, va a tener orgullo, mal carácter y cosas, va a tener conflictos, no va a rendir en lo que haga, nunca va a despegar, va a despuntar, va a salir adelante, porque le va a hacer falta la obediencia. La obediencia es clave. La obediencia es clave en nuestra vida, pero también lo es la enseñanza.
Y qué bendición que tenemos un Padre que nos enseña, un Padre que nos ayuda. Juan 5:19. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús hablando y diciendo, miren, lo que yo hago, yo lo aprendí de mi Padre, y yo no puedo dejar de hacerlo, porque si yo me niego a hacer esto que estoy haciendo, me estoy negando a la enseñanza del Padre. Y yo soy fiel a lo que mi papá me enseñó. Yo voy a ser fiel y no voy a mover ni para allá ni para acá lo que mi papá me enseñó, porque sé que lo que mi papá me enseñó es bueno. Hablando Jesús de su Padre Celestial, Jesús, ¿qué es lo que hacía? Milagros, sacaba demonios, ayudaba a los paralíticos para que no fueran paralíticos, daba vista a los ciegos, perdonaba los pecados. Venían los religiosos y le decían, ¿cómo vienes tú a perdonar pecado? Bueno, yo lo que hago es lo que mi papá hace y lo que mi papá me enseñó, y yo no puedo dejar de hacer lo que mi papá me enseñó. Nosotros como hijos deberíamos de tomar ese principio bien importante, porque es una bendición, hermanos. Es una bendición. Papá nos ha enseñado a tener buenas amistades. ¿Por qué nos han enseñado eso? Seamos fieles a eso. ¿Por qué nos han enseñado eso? Porque eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores personas. Porque nuestros padres nos han dado esas instrucciones porque quieren lo mejor para nosotros. Si nuestros padres quisieran lo peor para nosotros, nos estuvieran metiendo en vicios, en malas juntas, nos dirigieran por pasos. No estudies, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a tener eso? No, metete en vicio. No, yo no veo a un padre correcto haciendo eso. Veo a un padre que ama a su hijo, tratando de encaminarlo, peleando con medio mundo. No, porque la sociedad del mundo y todo nos insta a los jóvenes a irse a desviarse del camino, pero no. Un joven que ha escuchado la enseñanza del padre dice, no, mira, tomate esta cerveza. No, papá me enseñó que eso es malo. No, es mentira, no. Mira vos cómo estás, mira, no salís adelante. Yo tengo sueños, metas, proyectos por los que quiero salir adelante. Y es lo que Jesús hacía. Este principio es maravilloso. Queremos una vida de éxito, necesitamos seguir la enseñanza del Padre. Yo, ¿por qué no peco? Porque sigo la enseñanza de mi Padre y muchas veces resbalo y caigo, pero me levanto y sigo luchando. No debo de hacer esto porque es la enseñanza del Padre para que me vaya bien en la vida. Necesitamos la enseñanza del Padre. Siempre allí Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso se enojaban los judíos. Y Jesús decía, ¿ustedes quieren que no haga milagros en el día de reposo? Mi Padre, Él está trabajando. Usted se imagina a Dios de vacaciones, 15 días de vacaciones. Dios mío, el mundo se destruye. Lo destruimos nosotros, nos engrescamos, hacemos una lincha en medio, hacemos un solo relajo. El Padre siempre está trabajando. Y como Jesús aprende del Padre, dice, mi papá trabaja, yo también. Así es que jóvenes que no quieren trabajar, ahí va un mensaje también. Si su padre trabaja, ustedes también. Qué interesante ver a los viejitos, hermanos. Yo tuve un bisabuelo, lo vi como un abuelo, que es el que crió a mi padre, crió a mi tío Mino también, mi tío Israel. Y
Los últimos días llegó a la casa y ya el viejito todavía quería seguir trabajando. El cuerpo ya no le respondía, era por demás. Pero cuando veía tierra decía, aquí se sembrara bien el pepino, decía, aquí se podría hacer una buena milpa. Siempre andaba él tratando de trabajar, de hacer algo. Y esa es una enseñanza para muchos que no quieren. También esa es una enseñanza del Padre. Sigamos esos ejemplos. Queremos salir adelante. No, es que aquí está complicado, es que mira el país, que no sé qué. No. Por lo menos algo podemos hacer, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Algo podemos hacer y esa es la enseñanza del Padre. En Proverbios 22:6 ya lo conocemos, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es enseñanza que nos da el Padre y que nos manda el Padre a hacerlo desde los niños pequeños, porque es importante. Vamos con el último y terminamos. 3. Herencia. Nuestro Padre nos ha dado herencia. Este es un tema un poco polémico porque se puede malinterpretar como que cuando se habla de herencia como que el hijo anda encima de querer recibir herencia. Dame la casa ya, como el hijo pródigo, no, dame la parte que me corresponde. ¿Y a quién te ha dicho que te corresponde algo, hijo pródigo? Legalmente, hermanos, no nos corresponde nada. No nos corresponde nada. Yo no lo veo así como una obligación. Suficiente lo que los padres nos han dado. Nos han cuidado desde pequeños, nos han aguantado, nos siguen aguantando y nos van a seguir aguantando por profecía. Mentira. Es que por demás siempre nos deslizamos la pata por ahí, pues, y vamos a hacer algo. Pero la herencia es algo, también no lo podemos ver solo material, porque la herencia que nuestros padres nos han dado, cosa es la enseñanza, es una herencia. El estudio es una herencia, ellos han invertido. Hagamos las cuentas de cuánto se gasta para enviar a un muchacho a estudiar. Se gasta bastante. Porque hay que pagar colegiaturas, lo que se usa, los cuadernos, los lápices, todo eso, y después se acaban, hay que comprar más, que sacar impresiones, que hacer manualidades, todas esas cosas son inversiones que van haciendo los padres en nosotros. Que el muchacho en el recreo no puede estar aguantando hambre, que se compre su refrigerio, su comida o algo ahí. Es una inversión que el padre no lo ve como un gasto, es una inversión. Está dando parte de la herencia para que nosotros estudiemos. Esa es herencia. No solo es algo material que vamos a tener una casa o algo así. Es herencia también. Espiritualmente hablando, nosotros tenemos una herencia espiritual. Muchos padres traen a sus hijos y los instruyen en el camino de Dios. Es una herencia maravillosa para ellos también. Bíblicamente, este es un punto que se ve y se refleja claramente. Y lo dice Proverbios 19:14. Proverbios 19:14, hablando de la herencia. 19:14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente, sí dice la Biblia, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Aquí vemos que los padres dan herencia. Ok, hablando de la relación que veníamos meditando, la parte del Padre Jehová y su Hijo Jesús. Él también le dio una herencia maravillosa a su Hijo. Usted ha escuchado del reino de Dios. El reino de Dios es la herencia que vamos a tener. En Juan 3:35 nos damos cuenta de que hay esta herencia maravillosa, este regalo que no se lo podemos pagar al papá. Es la herencia. 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La herencia es todas las cosas, dice aquí. La herencia es la vida eterna. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso está significando que para recibir esa herencia de vida eterna, necesitamos creer en el Hijo. Porque en el Hijo, porque el Padre Jehová le dio al Hijo como herencia todas las cosas. Entonces, para la vida eterna necesitamos al Hijo en nuestra vida. Porque es el Hijo el que tiene en sus manos esa herencia maravillosa. En Lucas 2:49 también podemos ver esto. Ya vamos finalizando. Lucas 2:49. Son los regalos que nos ha dado papá. Lucas 2:49. Dice este verso, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. La herencia, hay padres que tienen negocios y por ende los hijos heredan tales negocios que sus padres tienen. Cuando sus padres ya no pueden seguir adelante con el negocio, buscan a alguien que les ayude, y en este caso es sus hijos que aprenden. Ellos le enseñan a llevar el negocio tal como el padre lo ha ido haciendo. Y Jesús lo pone de esta manera, y María y José no lo lograron entender. Jesús y María y José iban para la fiesta, habían subido, pero Jesús se les escapa por ahí, se va a meter al templo. María y José iban disfrutando todo, mira qué bonito, mira aquí, y no se fijaron que el niño se había quedado. Jesús era un niño y se va para el templo. En el templo después lo buscan y lo encuentran allí. Y es donde Jesús les dice, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esa es herencia. Eso es herencia. Jesús se enfatizaba, se enfrascaba, trabajaba en la herencia, como usted y yo debemos de hacerlo. Nosotros se nos ha dado un reino como herencia, vida eterna como herencia. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Trabajar en el reino, en la vida eterna y todo eso. ¿Cómo? Viniendo a la iglesia, edificando nuestra vida, orando, buscando al Señor, escuchando palabra del Señor, sirviéndole. Y lo más importante, ir y llevar este mensaje de herencia a otras personas para que reciban a Jesús en su corazón. Ese es nuestro trabajo. Jesús comenzó desde niño a trabajar como muchos niños trabajan, como quizás los niños son los que se motivan aún a ir a evangelizar. Imagínense, son los que se motivan, los que quieren ir, y nosotros muchas veces nos quedamos. Pero la herencia, ese regalo, hay que trabajarlo, hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque si no lo trabajamos, lo vamos a desperdiciar. ¿Cuántos negocios los hijos, desde que llegaron a las manos de los hijos para trabajarlos, los han destruido? Hijos que han vendido las herencias porque se han metido en vicios y todo eso, y han despilfarrado todo lo que papá y mamá han trabajado para darnos. Debemos de cuidar la herencia. Mire, hablando de herencia, hablando de la vida eterna y el costo, ¿cuánto cuesta el reino de los cielos? ¿Cuánto cuesta la vida eterna? ¿Cuánto cuesta? Cualquiera le puede decir, no cuesta nada. Es gratis, sí cuesta algo. El sacrificio de Cristo. Así como el sacrificio de padre que sale a trabajar con su cuma, con la hacha, es albañil, hace viajes, etcétera, 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 y recontra, etcétera. Diversos trabajos que puedan tener. Se esfuerza, pero muchos no lo valoramos. Nosotros solo queremos lucrarnos, no, valoremos lo que ellos nos han dado. Ellos se han esforzado mucho y debemos de valorarlo. Y no lo podemos pagar. Imposible lo que ellos hacen. Romanos 8:17. Romanos 8:17.
Y si hijos, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, porque usted y yo también somos hijos de Dios como Jesús. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué está diciendo? Primero, ¿cuál es la herencia? La presencia de Dios. Como lo decía el salmista, estas cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. ¿A qué se refiere? A la presencia de Dios en su vida. Esta herencia es deleitosa, la presencia de Dios en mi vida es deleitosa. Y aquí dice que somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que todo lo que es de Cristo es de nosotros también, porque somos hijos de Dios igual que Cristo. El reino de los cielos, el reino que Dios tiene preparado para el porvenir, es suyo y es mío, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y somos la iglesia. Esa es la bendición. Cosas que de otra forma no se pueden lograr más que con Él. No se pueden lograr de otra manera más que con Él. Así es que, hermanos, tenemos esta gran bendición. Nos alegramos y hemos quizá festejado a nuestros padres y nos alegramos por ellos, por todo lo que nos han dado, y quizá pagarle no podemos, mucho menos pensando en esa relación con Dios. Pagarle a nuestro Dios no podemos. Él nos ha dado mucho. Lo que debemos de hacer es valorarlo, atesorarlo, cuidarlo y hacerlo florecer mucho más de lo que ellos han dado, porque Él ha sido bueno para con nosotros, porque nuestro Dios es el mejor Padre de todos los padres. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por la herencia, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu enseñanza, muchas gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por darnos identidad y muchas otras cosas más que tú has dado a nuestra vida aún sin merecerlo, pero lo has dado porque tú eres un buen Padre. Ahora ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a atesorarlo, ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado, ayúdanos a hacer crecer el reino de los cielos, ayúdanos a aprovechar esta oportunidad magnífica que tú has puesto en nuestras manos y poder salir en victoria siempre, es poder vivir en esa bendición plena en la que tú nos has preparado, Señor, porque tú eres bueno y has sido muy bueno con nosotros. Danos sabiduría para dirigir nuestra vida y poder aprovechar esa riqueza que tú nos has dado, Dios, y que has depositado en nuestras manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.